Pax, queridos hermanos, muy buenos días. A todos los que se encuentran en las diferentes conexiones, tanto del canal de YouTube como también vía Zoom y por Skype. Bien. Vamos a continuar con este tema acerca de lo que es el maestro. El día de hoy estamos a 22 grados del aguador del año 72 de la nueva era del Aquarius, que corresponde al 10 de febrero del 2021, del 2021. Entonces, el maestro, ¿es un yogi o un gurú? El verdadero discípulo aprende o prepara el espíritu, purificando sus pensamientos bajo la guía de un maestro, de carne y hueso. Un yogi no es aquel que hace con facilidad asanas. No solo la flexibilización de su cuerpo basta para alcanzar la sabiduría. Un instructor de yoga no es un yogi, y mucho menos un gurú. Si no practica y vivencia las disciplinas que marcan las 8 reglas elementales conocidas como angas de la yoga. Recordando un poco estos 8 angas: yama, abstinencias; niyama, leyes de vida; las asanas, que son las posturas; el pranayama, control de la respiración; el pratyahara, control de las percepciones sensoriales orgánicas; el dharana, la meditación; dhyana, concentración; y samadhi, la identificación. Es esencial para un verdadero yogi practicar todas estas disciplinas y sobre todo vivenciarlas. En el Yoga Yoguismo, en la página 122, el maestro Serno de la Ferrier dice: para que la yoga llegue a ser peligrosa, es indispensable que sean abiertos los centros nervofluídicos, lo cual no se produce sino después de un lapso de tiempo de práctica, en que con paciencia el estudiante soporta las pruebas, prepara su espíritu, purifica sus pensamientos y casi siempre se le permite encontrar un maestro. Por otra parte, las asanas carecen de efectos verdaderos y no son acompañadas de otras disciplinas de la yoga. En fin, aquel que durante todo su entrenamiento no ha encontrado un maestro, un guía, un instructor, un gurú, por lo menos ha realizado, con indudables restricciones, el proceso interno al cual va a lanzarse. Dado el caso de no haber recibido la protección de un gurú, también hay que saber que el peligro de la yoga proviene de una manera defectuosa de elevar el kundalini. Es decir, que habiéndose purificado imperfectamente, cuando la fuerza interna se eleva en el canal central, iluminando los centros, o sea, los chakras, estos desarrollan facultades antes de que el ser humano esté preparado a reservar ese poder para aplicarlo en todo lo que son llamadas las buenas acciones. Se comprende muy bien entonces que antes de que una fuerza semejante se eleve en el individuo, es indispensable una resolución formidable de disciplinas y entrenamiento, que lo coloquen en un alto estado de conciencia. Por lo tanto, existe como una imposibilidad de desatar las fuerzas verdaderas, los poderes reales, durante todo aquel tiempo en que el adepto no está cabalmente listo, lo cual trae a la memoria el problema del determinismo. En cuanto a una cosa no puede producirse antes de que se debe producir,
O sea que todo fenómeno está prefijado de una manera necesaria por las circunstancias o condiciones en que se produce. Y por consiguiente, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. En el Yoga Yogismo 266, también el maestro refiere lo siguiente. El gurú es la manifestación del gran todo. Él es uno, es aquello que permanece en este planeta para instruir a sus hermanos menos avanzados. El Shela ve en el gurú no un simple maestro, sino al maestro, a Dios mismo, porque un gurú es aquel que está unificado. La traducción inclusive de gurú puede ser aquel que debe ser venerado. Esa veneración no es en el sentido de la adoración. Hay que tener muy en cuenta que el venerar es aceptar e integrarse con el personaje. En cambio, la adoración es estar siempre teniéndolo al gurú o al personaje al cual se adora como un ídolo. Y no se trata de eso. Se trata de respetar al maestro, de respetar eso que es esencial en todo proceso de evolución, que es el respeto a la jerarquía. El gurú está relacionado con el cuarto chakra, regido por el planeta Venus. Por lo tanto, es el símbolo del amor y de la veneración en ese sentido de la fusión y también de la devoción, pero en el sentido del amor universal. Haciendo otra cita del Yoga Yogismo, de la página 273, el doctor de la Ferrer dice, casi siempre el gurú hace experimentar a su Shela, o sea, a su discípulo, un escaso minuto de perfecto éxtasis. Le hace entrever un instante del samadhi. Le abre, en cierto modo, la última puerta. Le abre un conducto con el objeto de que la canalización ya no se encuentre virgen. Aunque, sin embargo, queda a cargo del discípulo hacer el trabajo de perfeccionamiento. El maestro ilumina a su discípulo, tocándole ligeramente a la altura de la pituitaria. Y si bien esta fricción sobre ese chakra, el ajna, requiere solamente un instante, el sadhak, que es como se conoce al aspirante que emprende la práctica de la yoga, que empieza a hacer las asanas, meditaciones, concentraciones, purificaciones, etc., es el Shela, el discípulo que una vez listo, purificado, preparado, receptivo, abierto como un receptáculo, como un cáliz, como un vaso sagrado para recibir de las manos del gurú el néctar, la divina esencia. Y para gozar un minuto, un segundo, un relámpago de instante, esa magnífica experiencia, la única verdadera, la única cosa válida de esta existencia, la verdad, la luz, el yo. Convirtiéndose en un siddha, el perfecto yogi, que se ha entregado totalmente a la doctrina y después de haberse perfeccionado, se separa de su gurú y para vivir en el sadhana, o sea, en sus prácticas espirituales. Esta diksha, o sea, esta iniciación, es otorgada solamente a aquellos discípulos suficientemente preparados que hayan abierto perfectamente sus otros 5 chakras mediante su propio esfuerzo, por lo cual durante mucho tiempo es solamente el maestro quien hace saborear las alegrías divinas a su discípulo, quien no ha evolucionado totalmente, inmediatamente, sino que al sumo
satisface una curiosidad y se prepara una vía, pudiendo entonces recorrer un sendero ya entrevisto. Esta visión es algunas veces la única satisfacción de los discípulos, quienes no gozarán nunca de otras experiencias, sino solamente de las que son ofrecidas, así en forma de espejismos por parte del Maestro, y que son para aquellos discípulos que a pesar de su buena voluntad, no han sido suficientemente fuertes para lograr por su propio esfuerzo esos estados de iluminación perfecta que requieren una atención tan fuerte que se comprende la necesidad casi imprescindible de morar en un ashram, en un lugar de retiro, en ese santuario magnético, a fin de ofrecerse enteramente al trabajo de transmutación, el cual debe pulir, perfeccionar, estudiar, detallar, completar. En sí, globalizándolo, es realizarse. Hasta ahí la enseñanza del día de hoy, queridos hermanos. Vamos a pasar a las preguntas bajo la coordinación de nuestro querido hermano Piero. Adelante, hermano Piero. Muchas gracias, maestro. Bien, como expresé allí, puede haber gente que está hablando, pero vamos a iniciar la ronda de preguntas y damos la palabra a Conexión Hermana Ignacia. Paz, maestros y hermanos, sin preguntas, gracias. Muy bien, continuamos. Damos la palabra a Conexión Hermana Silvia García. Adelante, hermano. Gracias, hermano Piero. Buen día, maestro y hermanos. Me pareció muy interesante la enseñanza, pero no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, Pax. Bien, continuamos entonces. Damos la palabra al hermano Javier. Adelante, hermano. Hermano Javier, si no puede hablar, puede escribir en el chat. Puede activar el micrófono. Bien, mientras tanto de su conexión, maestro, quienes están por Skype o por el canal, por la hermana Vanessa, adelante, tiene la palabra. Gracias, hermano Piero, Pax, maestro, Pax, hermanos, buenos días. Sí, desde Skype está el querido hermano Mario. Mario, si tienes alguna pregunta, adelante. Gracias, hermana Vanessa, Pax, querido maestro y hermanos. Sí, estaba reflexionando en esa parte donde hablaba de la purificación imperfecta. ¿Qué riesgos tendría que una persona tuviera esas acciones, maestro? Gracias, Pax. ¿Cuál es la purificación imperfecta? La purificación imperfecta es cuando realmente no llevas a cabo las disciplinas, sobre todo de la limpieza corporal. La limpieza corporal no es suficiente nada más con el baño diario, sino también tienes que tener una limpieza interna. Esa limpieza interna consiste desde la alimentación de sólidos, como también la alimentación de la respiración. Cuando tú realmente empiezas a tomar conciencia de qué es lo que necesita tu cuerpo para estar en óptimas condiciones. Esa es lo que viene siendo esa limpieza, esa purificación. No hay otra. No hay ninguna purificación en la cual
Se puede lograr por medio de la oración, por ejemplo. De nada sirve hacer meditación si se sigue contaminando el organismo y el cuerpo, porque entonces realmente sigue siendo dominada. Tu mente sigue siendo el que domina tu cuerpo, el que domine a la materia. Entonces sigue sin purificarse tu mente. Muchos dicen que con la oración ya estás a un paso de estar cercano a Dios. Pues eso es en la creencia, pero en la realidad no es así. Puesto que sigues teniendo todos tus pensamientos, sé que podríamos llamarle, como se le llama, malsanos. ¿Sí? O sea, que todavía tus pensamientos siguen siendo los mismos que el común de la gente. Están todavía dentro de las programaciones. Todavía no se purifica tu mente. Todavía no estás realmente en esa purificación. ¿Por qué? Porque no llevas los pasos, porque no has entendido las leyes que se requieren para realmente entrar en lo que es el camino de la verdadera yoga. Y entonces de nada sirve solamente hacer ejercicios o hacer asanas si no estás purificando tanto tu cuerpo como tu mente para que realmente florezca el espíritu. A eso se refiere, querido hermano. Pax. Gracias, maestro. También está nuestra querida hermana Mónica. Moni, si tienes alguna pregunta, adelante. Buenos días, maestros y hermanos Pax. Sí, maestro, ¿se pueden ahondar un poco en lo que el que hace pues asanas no es yogi? Y, o sea, puedo entender que, por ejemplo, el yogi no es un iniciado, pero una persona que hace yoga no es yogi. Si pudiera ahondar en eso y si pudiera, por favor, explicar un poquito más sobre entonces qué es ser un yogi. Gracias, maestro Pax. Pax, querida hermana. Para ser un verdadero yogi, debes de tener o de llevar a cabo las 8 reglas. Esas 8 reglas de la yoga. Un yogi no es aquel que hace asanas. El que hace asanas es un fakir, porque nada más las hace para presumir su flexibilidad. Y cuando se trata de comer, sigue ingiriendo alcohol, carnes, todo lo que le haga daño a su cuerpo, inclusive comida chatarra, ¿sí? Sigue ingiriendo cosas que van en contra de su cuerpo. Porque hay gente que tiene demasiada flexibilidad por sus genes y entonces se le facilita con esa flexibilidad que tienen doblarse y hacer algunas posturas y sin embargo no está purificando su organismo. Entonces no es un yogi, es un fakir. Simple y sencillamente es un fakir. Porque lo hace para satisfacer su ego, para demostrar que puede. Entonces eso no puede ser un yogi. Un verdadero yogi es el que empieza a llevar todas las disciplinas correctamente para después poder lograr en el camino de la ciencia yoga, llevando sus disciplinas y empezando a trabajar verdaderamente sus centros nervofluídicos correctamente, va a empezar a ir ascendiendo cada uno de los escalones para después llegar a ser un verdadero instructor de yoga. Y entonces ya será un verdadero yogi. Los instructores que se conocen en diferentes escuelas que practican supuestamente la yoga siguen tomando alcohol,
siguen tomando vino, siguen comiendo carne, ¿sí? Los puedes encontrar inclusive aquí, sobre todo en México, en los puestos de taquitos, comiendo sus taquitos de al pastor que le llaman, o siguen organizando reuniones con carnes asadas. Eso no es ser un yogi. Eso es simplemente ser un instructor, pero con minúsculas, podríamos inclusive mencionarlo, no un instructor con mayúsculas, para empezar en el camino. Entonces, un verdadero yogi lleva todas esas disciplinas, todas las disciplinas. Eso es ser un yogi. Y el yogi después se convierte en gurú y después se convierte en un maestro. Ese es el proceso. Hasta ahí mi comentario con nuestra querida hermana Mónica. Gracias, maestro. También desde Skype tenemos al hermano Fernando. Adelante, Fer, si tienes alguna pregunta. Pax, muy buenos días. Misa muy reverenda, Gelón, gracias. Buenos días, maestro Marco, maestros y hermanos, gracias. Si puede abundar un tanto más en esa fase elevada de cuando se llega al retiro, al sadhana y esas prácticas espirituales, por favor. Gracias, maestro. Pax. Cuando vas avanzando en el camino, cuando ya trabajaste con tu primero, segundo y tercer chakra, vas elevando tu nivel de vibración. Se va haciendo más sutil tanto tu espíritu como tus otros dos cuerpos. Se van perfeccionando, van llegando a un nivel en donde ya el maestro iniciador, o sea, el Diksha Guru, puede lograr reconocer en el trabajo, en la dedicación, en esa elevación, y entonces es cuando te da ese toque, que es la chispa que necesitas para hacer el salto cuántico y llegar a ese cuarto nivel, llegar a ser gurú. Pero para que lo realices, necesitas hacer un retiro total, en donde estás con todas las enseñanzas, meditando en ellas, realizándolas también, pero en la parte interior, concentrando toda tu energía, llegando, podríamos decir, al dhyana, a la concentración, a esa concentración de energía en tu ser. Y ese es el retiro, en donde ya llegas a hacer ese crecimiento espiritual en un salto cuántico que te permite realmente ya después ser el disipador de tinieblas. Y entonces te conviertes en un guía para la humanidad. Ya no es un simple instructor, sino ya es un maestro en realidad. Es por eso necesario esos momentos en cuando tú ya llegas a ese clímax, pero mientras se pueden ir haciendo y preparándose bajo la guía, bajo el manto de un maestro en un ashram, ¿sí? En donde te fusionas con esa energía, te integras con esa energía y entonces el maestro te va dando esa, como decía la enseñanza, esa carga energética como un espejismo hacia donde tú puedes llegar, pero que es una realidad, es una meta, es un objetivo. Pero ese objetivo es el que se siente en la vibración. Y entonces es la motivación que siempre el maestro debe de dar a su discípulo para continuar en el camino de elevación espiritual. Hasta ahí mi comentario, querido hermano Fernando. Gracias, maestro. También
maestro Ángel. Si tiene algún comentario, adelante. Gracias, hermana Diana Vanessa. Pax, pues maestro, Pax, hermanos. Sin preguntas, gracias. Pax. Bien, sin preguntas tampoco de parte mía. Adelante, hermano Piero. Bueno, muchas gracias, maestro y hermanos. Yo di en mis tiempos, ahora no últimamente, pero di clases de yoga en varios centros. El tema es que la gente espera asanas, o sea, posturas, etcétera, y tipo psicofísico. Pero en un centro donde di clases de más de 5 años, no permitía que yo explicara la enseñanza. Sí que explicara la postura, cómo se hace, lo que incide eventualmente, etcétera, pero nada de enseñanza. Y ni siquiera los 8 pasos, ¿no? Porque me decían que era un bla, bla, bla y que la gente no le interesaba, sino que venía ahí a hacer ejercicios psicofísicos y posturas, etcétera. ¿De qué forma uno puede ir a un centro y cambiar un poquito eso? Incluso empezando por el dueño del centro, o sea, o quien es ahí el que posee, digamos, ese lugar. La yoga se ha comercializado. Se ha vuelto un producto de venta desde el punto de vista de la flexibilización y del faquirismo. Por eso es que no es yogi, es fakir, porque se comercializa, se va hacia los beneficios económicos. ¿Sí? Entonces, si tú trabajas para un centro que nada más quiere hacer eso, estás dentro de la política que el centro te marca, pero realmente no estás haciendo nada de beneficio a la humanidad. Estás yendo a darles enseñanzas, a hacerlos fakires realmente, no lo estás haciendo yogis. Entonces, ¿qué hacer? Pues salte de ahí, porque esa no es la forma de trabajar. Si es que realmente estás convencido de que tú eres un verdadero, que tú estás en el camino de la yoga, no en el camino del fakirismo, o en el camino nada más de la egolatría, de la flexibilidad y de entonces presumir cómo es que eres flexible, o en el camino nada más de sacar provecho económico. Y si la persona tiene su centro de yoga nada más para hacer negocio, entonces si uno está convencido, si uno está en otra vibración, pues simple y sencillamente te sales de ahí. A mí me ha pasado en varias ocasiones y estoy unos momentos, pero si la gente que está ahí no le interesa, pues entonces mejor hay que retirarse y buscar en otro lado o hacer tu propio centro en donde puedas tú realmente dar las instrucciones. Y si no tienes un lugar, hazlo en el parque. Se puede hacer en un jardín, ¿sí? Que en donde realmente puedas llevar el mensaje correcto de lo que es la ciencia yoga y no estar supeditado nada más a la comercialización de la yoga. Porque entonces la comercialización solamente vas a hacer fakires. Eso es lo único que vas a producir. No vas a producir ningún yogi, ni vas a poco a cambiar la conciencia del ser humano. Y bueno, te puede dejar también a ti un beneficio económico, pues estás dentro de lo que es el mundo común, pero no trasciendes absolutamente para nada, ni haces trascender a la gente. Y muchos son los llamados, pero pocos son los que continúan en el llamado. Hasta ahí mi comentario, querido hermano Piero. Muchas gracias, maestro. Bueno, sí, no me pagaban, pero me permitían también que yo, con las clases, practicara la yoga. Es un tema bastante
extendido hoy en día en todo el mundo, ¿no? Los centros de yoga, o sea, hay por internet también para hacer yoga con un librito, pero sí, es solo ejercicio psicofísico y nada más. La pregunta sería, ¿cuándo llegará realmente esa enseñanza como la que estamos recibiendo ahora? Esa enseñanza con mayúscula, maestro. Adelante. Ya estamos en los tiempos. Ya estamos en los tiempos, ya se va a dar. Inclusive estamos preparando para hacerlo también por esta línea, por este medio. ¿Sí? Algunos los que son los ejercicios y empezar a trabajar con ello. ¿Sí? Ya estamos en ese proceso, pero para hacerlo bien. Ya hay muchos que lo están haciendo, ya estuve yo viendo algunos videos y la verdad ni siquiera están llevando a cabo los ejercicios correctamente de la cultura psicofísica. La gimnasia psicofísica, inclusive emanado de algunos lugares, pues supuestamente que deben de ser de prestigio porque siguen la línea también del maestro C. Renaud de la Ferrière y desgraciadamente están haciendo cosas que no son las adecuadas, que no son los ejercicios correctos, que no se tiene el movimiento adecuado y la respiración que debe de llevar cada uno de los ejercicios. Todo ello nos lleva a un conocimiento realmente y a una elevación de la vibración de cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que entrar ya de lleno. Nos pondremos de acuerdo en este evento que vamos a realizar dentro de un mes para ya iniciar con estas enseñanzas. Hasta ahí mi comentario, querido hermano Piero. Muchas gracias, maestro. Bien, si hay algunas conexiones queda alguna inquietud. Si no, tiene la palabra, maestro. Muy bien, queridos hermanos, pues les agradecemos a todos sus conexiones y pues el día de hoy que estamos bajo esa influencia del planeta Mercurio, pues es la comunicación. También es todo lo que es la enseñanza, el aprendizaje, el razonamiento. El razonamiento desde el punto de vista en donde tenemos que tener conciencia abierta a cualquier enseñanza, el eliminar las programaciones, el tener una mente totalmente abierta para que puedan entrar los conocimientos adecuados, tanto desde el punto de vista científico como del punto de vista metafísico o filosófico o religioso, pero siempre estar alerta, siempre estar en contacto y sobre todo tener la consigna de que en cada instante vivirlo plenamente y de ahí sacar las experiencias que nos permitan elevarnos día tras día constantemente. Que tengan un maravilloso día miércoles. Pax. Pax. Ah.